¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Pero es hora buena, ¿o no? Es una muy buena hora, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Que ustedes estén aquí, que yo esté junto a ustedes aquí, ¿no es una hora buena? Claro que sí, es una gracia, es un regalo de Dios. Siempre digo que los cristianos, cada uno de ustedes, yo junto a ustedes, somos un milagro de Dios. Que usted pueda estar recibiendo un año nuevo como yo, en la gracia del Señor, es un regalo, un gran regalo. Estamos agradecidos a toda la congregación, a todos los hermanos que en diferentes grupos y ministerios han estado colaborando en la tarea de la Iglesia de poder y la intención de querer alcanzar la palabra, tanto sea en la enseñanza, tanto sea en la oración, tanto sea en la predicación. Y cuán importante es la presencia y el apoyo de ustedes, hermanos. El aliento que recibimos los unos a los otros. Y es importante saber que ustedes están ocupando un lugar muy importante en el ministerio que el Señor está haciendo en la iglesia. Así que estamos agradecidos a Dios, en primer lugar, porque la presencia de Él siempre ha estado, no ha faltado nunca, en las buenas y en las malas. Nadie puede negar los momentos difíciles que hemos pasado. Y todavía estamos en crisis. Y sin lugar a duda, estaremos en crisis. La humanidad ha elegido esto. El Señor dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Señor lo dijo en sus días y el corazón del hombre no ha cambiado, sigue eligiendo las tinieblas. Tendrá ese día un fin. Pero volvemos a agradecer entonces la comunión y siempre el apoyo de todos ustedes. Les invito a leer en esta noche para nuestra meditación el Salmo 133. Salmo 133, que justamente nos dice algo de lo que termino de decir. Salmo 133 comienza, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es para subrayar y repetirlo. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es para subrayar también este texto. El salmista se expresa con estas palabras y muy pocos versículos en las Escrituras están entre dos acentos o dos signos de muy fuerte, como un signo de admiración aquí. Mirad, mirad, hay algo importante que el salmista quería que resalte,
que se mire, que la atención esté puesta en lo que él iba a decir, lo que expresaba, lo que sentía, lo que veía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno y delicioso. Las dos cosas en el mismo hecho, en la armonía, en la comunión de los santos. Hay muchas cosas buenas, pero no todas las cosas buenas son deliciosas. Y hay muchas cosas deliciosas y no por ser deliciosas son buenas. Pero aquí el hecho, hablando de la comunión de los santos, las dos cosas están juntas, buena y delicioso. Es precioso la comunión de los santos. Ahí en el Salmo 122, también el versículo 1, expresaba el salmista diciendo, yo me alegré cuando me invitaban a ir a la comunión, cuando me invitaban a ir y me decían, a la casa de Dios iremos. Me alegré, porque sé que ahí en la casa de Dios, en el templo, en aquellos días, bueno, es donde se encontraban aquellos que verdaderamente iban a amar a Dios. Y en un encuentro fraternal adoraban a aquel que amaban y también el Señor les amaba a ese pueblo. Y se alegraba el salmista cuando era invitado a ir a la casa de Dios. ¿No nos pasa a nosotros, hermanos? Decimos que la iglesia es nuestra segunda casa, más que nuestra segunda casa. Una gran familia. A veces podemos tener en la vida natural una familia muy pequeña, pero aquí tenemos una gran familia. Y qué hermoso es cuando la armonía rige, cuando es parte central de la reunión. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, sí. Cuando venimos a estrecharnos en un abrazo, pero la comunión, el participar en una lealtad, en una franqueza, en un amor que desborda, es importantísimo. Nosotros ahora termina la reunión, nos vamos a casa y nos vamos alegres. Y cuando no venimos por ciertas circunstancias, también se nota la diferencia. Cuán bueno, mirad, y vuelvo a repetir este signo de admiración del salmista, mirad, esa atención la que debemos poner cuando hablamos de la comunión de los santos. Miren, esta palabra comunión, esta palabra de entablar una estrecha comunicación con Dios, la surca toda la Biblia. Los judíos, los hebreos, en el Antiguo Testamento conocían perfectamente esto. Y mucho más cuando llegamos a la era de la Iglesia, en los evangelios y en las epístolas, nos habla de la comunión, la importancia que tiene la comunión que tuvo la Iglesia y que tiene en la Iglesia y tendrá hasta el día en que el Señor venga a buscar la Iglesia. La comunión es la fortaleza de la Iglesia. Es la unión del cuerpo de Cristo. El Señor se manifiesta con poder allí justamente cuando hay unión, cuando hay verdaderamente amistad sincera en el pueblo de Dios. Cuán buena es la comunión cuando los hermanos están juntos en armonía. Y cuando leemos la palabra armonía, podemos pensar en muchas cosas. Pero pensamos en un concierto. He visto últimamente que me han pasado algunos documentales de grandes conciertos. Por ejemplo, en España, más de 5.000 en un lugar abierto,
un concierto donde había más de 200 músicos, más una hilera de violines, teclado, saxo y otros instrumentos allí que cuando se enfocaba ese escenario con esos instrumentistas allí, era impresionante solamente ver el escenario y ver la gente allí, a la distancia con pantalla gigante, pero concentradas. Y el director allí presente, con la mano en alto para dar inicio al concierto. Se dio comienzo al concierto y uno veía cómo la cámara enfocaba esos violines justo a tiempo. El saxo, todos los instrumentos entraban en acción ante la dirección del director, en plena armonía, en plena sintonía. Todos aquellos instrumentistas estaban allí a la dirección del maestro, del director que estaba enfrente. Es una figura, hermanos, de la iglesia, cuando la iglesia está en armonía, cuando cada uno, cada interveniente, cada músico, podríamos decir, está en su lugar presto a la orden del gran maestro, el que dirige la iglesia, que es el Señor. Y así, cuando la iglesia se mueve en armonía, todo es armonioso, valga la redundancia. Da gusto estar en un ambiente así. Y vamos a pedir otra. Y vamos a tratar de estar siempre para escuchar lo que verdaderamente no solamente agrada al oído, sino que realza el corazón, reaviva el alma, nos da fuerza para seguir en medio de una lucha titánica que nos toca vivir cada día. La lucha es feroz, de adentro y de afuera, de arriba y de abajo, y aún dentro de nosotros mismos. Pablo hablaba y recomendaba a Timoteo acerca de distintos peligros, y aún luego le dice, y ten cuidado de ti mismo. Claro que sí. En nosotros mismos debemos cuidarnos también de las intenciones, a veces que del corazón nacen y no están dentro de la armonía. Dije al principio que hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. Y hay cosas deliciosas que no son buenas. Miren ustedes lo que la palabra de Dios dice. Es Pablo el que habla a sus hermanos en Corinto acerca de esto. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y luego más adelante vuelve casi a repetir las mismas palabras y dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener cuando nos movemos y hacemos las cosas? Hay cosas que nos parecen ciertas, hay caminos, dice la palabra de Dios, que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y yo, decía Pablo, no voy a ceder así nomás, sin escudriñar las cosas, aunque me sea lícita. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, en el balance o en la balanza de la vida, hermanos, cuán bueno es meditar antes de dar un paso. Y si hemos dado un paso, saber si el segundo va a estar en un piso seguro. Cuántos dolores, cuántos desgarros hay en el corazón por habernos largado a transitar un camino que después nos ha costado detenernos y volver. No todo es bueno, aunque aparentemente sea delicioso. Y toma aquí el salmista una figura de la consagración del sacerdote Aarón, cuando se los ungía con aceite, un aceite especial, un perfume especial,
y ese perfume derramado sobre su cabeza corría por la barba y la barba era la que tenía contacto con el cuerpo. La barba pertenece, aparentemente está aquí en la cabeza, en la pera decimos. Cuando inclinaba el sacerdote su cabeza para que el aceite corriera allí, corría por su barba y caía hasta el borde de su vestido. Es la figura que emplea aquí el salmista. Llega hasta el borde de su vestido. Es como el rocío que cubría el monte Hermón y bañaba todo lo que estaba a su alrededor, dándole vida a la humedad de ese rocío. Hermanos, y la iglesia necesita ese aceite que figura del Espíritu de Dios, que bañe todo el cuerpo de la iglesia, que la envía a la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, el Espíritu de Dios, como aceite perfumado. Cuán bueno es cuando ese olfato, eso se siente en la iglesia, se percibe en la iglesia. Aroma del cielo, aroma de Dios. Cuando el rocío de Dios puede calmar la sed, puede regar vidas secas, humedecer lo que está a punto de morir. Mira, dice el Señor, porque hay cosas que están a punto de morir. Decía una advertencia a una de las iglesias en las cartas allí que leemos en Apocalipsis. Y esta palabra desciende, baja, la encontramos en estos dos versículos en varias oportunidades, 3 o 4 oportunidades, porque es allí donde se percibe este aroma de Dios. Es allí, dice, es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Es el lugar propicio para la manifestación del poder y de la gracia de Dios. En ese ambiente, y no en otro ambiente. En ese ambiente Dios desarrolla y muestra su poder. Es allí donde envía, en ese ambiente, bendición, bendición para nosotros, bendición para sus hijos y vida eterna para las personas que se acercan a escuchar, atraído por ese ambiente. Dios es glorificado en la edificación de sus hijos y en la salvación de aquellos que vienen en busca de una luz que ilumine su camino, que dé fuerza al que no tiene ninguna. Es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Bienaventurada la iglesia donde se respira ese aroma. Hermanos, y nosotros tenemos el privilegio de participar, de estar en un ambiente, preparar un ambiente y que la iglesia sea siempre un lugar propicio, anhelado, buscado. Es allí donde Dios envía vida eterna. Miren ustedes qué sucedía en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia había recientemente nacido, podríamos decir. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban los creyentes que conocían al Señor y aquellos que se iban agregando. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que habían aprendido o de lo que habían aprendido y de quién habían aprendido. Tenían celo por la palabra de Dios. Tenían celo por lo que le había hecho bien a sus vidas, que sabía que era palabra de Dios. Dice que perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Bienaventurada la iglesia que con celo santo de Dios ha comprado la verdad y no la vende. Hermano, yo soy la verdad, dijo el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tiniebla. Aquellos hermanos primitivos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en la armonía los unos con los otros,
en el partimiento del pan y de las oraciones. Lo que vamos a hacer ahora, dentro de un rato. Y dice el versículo 46 más adelante, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren ustedes cómo termina el texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El cumplimiento parecería de lo que hemos leído en el versículo 1 del Salmo 133. Había bendición para los cristianos, para los creyentes. Había bendición, alegría, sencillez de corazón. Y el resultado de ese ambiente, el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Exactamente. Allí, dice el Señor, envío yo bendición y vida eterna. En este año nuevo, hermanos, que nuestro propósito sea ese, de poder vivir permanentemente y esforzarnos a que ese espíritu de unidad sea parte o columna vertebral del desarrollo de la iglesia. El Señor se va a manifestar. Sabemos que la cabeza es Él, que el poder central viene de Él. Pero es importante nuestro testimonio, nuestro hacer. La gente nos lee. Pablo decía a sus hermanos que somos como cartas leídas por todos. Claro. Nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, nos leen. Que el Señor nos ayude a escribir siempre sobre el renglón. Y si hay un borrón, ahí hay que pararse, hacer una coma y volver otra vez a la Escritura. Gracias a Dios que tenemos ese Señor que está siempre y estará siempre a nuestro lado para seguir adelante y ayudarnos a andar en el camino. Miren ustedes, el Señor algo que le preocupó profundamente, lo dejó para el último, casi en las horas previas, antes de partir. Algo que desde un primer momento el Señor había manifestado cuando andaba con los suyos, hablaba con los apóstoles y hablaba con la gente. Algo que, como un volcán, como el volcán en Las Palmas, así ardía el corazón del Señor. Por ese grupito que Él había hecho posible que lo siguieran, que habían prometido serle fiel hasta la muerte. Sabemos lo que pasó, pero el Señor les amaba y pensó en ellos, siempre pensó. Y al darle el parte final a su Padre, dice allí en el capítulo 17, esa oración conocida como la intercesora sacerdotal, dijo el Señor: yo te he glorificado, Padre, con aquella gloria que me diste antes que el mundo fuese. Y dice el versículo 9 del capítulo 17 de Juan: yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, por los míos, por el mundo no ruego. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Vuelvo a repetir lo que dije al principio, porque la luz había venido al mundo. El mundo ya había jugado y había perdido. Las cartas estaban sobre la mesa, había que recogerlas nada más. La luz vino al mundo y la humanidad, el hombre, la mujer, amó más las tinieblas. Por eso dijo el Señor: yo no ruego por ello. El Señor no rogó por el mundo.
La iglesia está en el mundo no para salvar al mundo, sino para evangelizar al mundo. El Señor nos ha dejado para eso. Mientras la iglesia está en el mundo, todavía hay esperanza para aquellos que se quieren acercar y conocer a Dios. Hay luz todavía que brilla del cielo para iluminar al que anda en tiniebla. Pero el mundo ya está jugado. Y dice la palabra de Dios que aquel que ama al mundo se ha de perder junto con el mundo que ama. Es sentencia de Dios. Es decreto de Dios, inamovible. No ruego por ello, sino que ruego por esto, por lo que me diste, porque ellos son tuyos. Y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. El versículo 11. Oro por ellos para que sean uno. Esa es mi preocupación, eso es mi anhelo, Padre. Que ellos sean uno. El Señor sabía lo que esperaba a ese grupo que iba a ser innumerable. Pero el avance de esa obra iba a estar en la unidad de ese grupito que el Señor dejaba allí y sabía cómo iba a crecer. Pero sabía la importancia que tenía la unidad y que iba a tener la unidad. Padre, que sean uno. Yo oro por ellos para que sean uno, para que sean uno. Y dice el versículo 30, mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor aquel día oró por usted oró por mí. Hemos creído por la palabra de Dios, que Dios ha utilizado hombres que la han dejado escrita, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de ellos, que Dios ha permitido que quedara impreso. Oro por ellos, por los que van a creer. Han pasado 20 siglos de prédica del cielo, del Evangelio de Cristo como única esperanza. Para que todos los que crean sean salvos, para que todos sean uno, en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Vuelve a repetir aquí el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo habla el Señor de la unidad, la preocupación? Ya la sombra de la cruz estaba cayendo sobre él. Pero él pensaba en la unidad de la iglesia, en la unidad de ese grupo. Vosotros sois la luz del mundo. En medio de las tinieblas, sí, vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Él es la antorcha principal. Pero todavía la luz de la iglesia brilla en medio de las tinieblas, anunciando y señalando el camino, que es Cristo. No hay otro camino. Dios así lo ha establecido, para que sean uno. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, esa gloria que me has dado. Ah, Señor, me basta con saber, con haber visto, con sentir lo que siento, el perdón de mis pecados, tu presencia en mi corazón. Mis ojos del alma y del corazón te ven, Señor. Mi mano alcanzan la tuya, porque la tuya está extendida hacia mí. Dice el Señor, tengo más gloria todavía. Tengo más gloria. Y quiero, Padre, que donde yo esté, estos también estén conmigo para que vean mi gloria. Esa gloria que me has dado. ¿Quién puede imaginar? Qué notable, estudioso, doctor en la palabra. Gracias a Dios
por los hermanos enseñadores que ha tenido la iglesia como don de Dios a través de todos los tiempos, pero nadie puede describir lo que es la gloria de Dios. Podemos mencionarla con nuestros labios, nada más que eso, nada más que eso. Pero Dios quiere más, darnos más. Así que, hermanos, es hermoso el tema de la unidad, de la comunión. Y miren ustedes, solamente termino con este texto. En Corintios, el ruego de Pablo a sus hermanos. Pablo era un hombre de Dios que rogaba mucho. Ustedes pueden buscar en algún diccionario allí las palabras ruego y van a saltar las muchas oportunidades que Pablo, con ese amor de pastor, de cuidado a la grey de Dios, rogaba. Es que había aprendido Pablo que con el ruego se gana mucho más que con palabras fuertes, el ruego. Y Pablo practicaba el ruego. Y cuánto resultado favorable y cuánto fue de bendición para la iglesia los ruegos de este hombre de Dios. Aquí en el versículo 10 del capítulo 1 de Corinto, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había aprendido Pablo esto de su maestro y estaba transmitiendo a sus hermanos queridos. Sed de una misma cosa, sed de un mismo sentir. Que el Señor nos ayude para que en este año nuevo, la arista sobresaliente, como siempre ha sido y debe ser de la iglesia, la unidad en el espíritu, en una armonía que llame la atención, para que el mundo vea, como dijo el Señor, y crea. Para que el mundo vea y crea. Que el Señor nos ayude a serle fiel al Señor hasta la muerte, el deseo de su corazón.